Iniciamos con los versículos 1 al 6 y todavía quedamos ahí con los versículos 1 al 6 porque no terminamos. Y pensamos llegar hasta el versículo 17, pero obviamente no en el día de hoy. No sabemos si habrá 1 o 2 semanas más. Siendo que algunos no estuvieron la semana pasada por varios motivos, voy a enfocarnos un poquito en lo que estábamos haciendo. El capítulo 15 de Juan es la noche antes de la crucifixión. Una serie de capítulos, de capítulo 13 al 17 de Juan, se enfocan en esa noche antes de la crucifixión. Y Jesús está aclarando que en ese momento el propósito básico de los creyentes en esta edad, cuando Él está en el cielo y no en la tierra, es de llevar fruto. No es de solamente sobrevivir su muerte, no es solamente dejar de desanimarse o dejar de desmayarse, es algo mucho más significativo. Quiere que llevemos fruto y dado provisión para que podamos hacerlo. Vamos a abrir la Biblia en Juan 15, si ya no están ahí. Juan 15, versículos 1 al 6. Juan 15, 1 al 6. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto lo quitará, que no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Vamos a orar. Padre amado, estamos ante tu palabra. Reconocemos la autoridad de tu palabra. Reconocemos que estas son palabras del Señor Jesucristo específicamente. Queremos escucharlas, no solamente con nuestros oídos, sino también con nuestros corazones. Queremos aprender de las instrucciones del Señor Jesucristo para nosotros. Oriéntenos, ayúdenos a entender los pasos que tú deseas que tomemos cada uno. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mencionamos la semana pasada de que había una triste historia, la historia de Israel. Dios habla de Israel como una viña en el Antiguo Testamento, pero Israel no produjo el fruto de vid, sino fruto silvestre. Entonces Dios lo juzgó definitivamente, pero el que reemplazó a Israel no era la iglesia, sino era la persona del Señor Jesucristo específicamente. Él se identifica como la vid, el que da la vida. Y aquí estamos hablando y enfatizando en estos versículos la unión con Cristo, de los creyentes. Y esta unión es totalmente esencial para poder llevar fruto. Si no estamos bien ligados, como una ramita de la vid, si se corta, obviamente ya no puede producir nada. Si nosotros no estamos bien unidos con el Señor Jesucristo, tampoco vamos a poder llevar fruto. Jesucristo es la vid, el Padre es el labrador, y tiene una tarea especial aquí, y vamos a enfocarnos más en esta tarea en esta mañana. Y los creyentes son los pámpanos, nosotros, que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo.
Pasamos mucho tiempo la semana pasada, y no vamos a repetir todo esto, identificando qué significa la palabra fruto. Es importante tener claridad sobre lo que significa. Vimos diferentes pasajes, hicimos un estudio de la palabra, enfocándonos en las palabras de Jesucristo, específicamente en los evangelios, algunas de las palabras de Jesucristo. No vimos todas las citas posibles. Pero definitivamente vemos entre estas cosas que Jesucristo advertía sobre los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero realmente por dentro son lobos rapaces. Y mencionó claramente que se puede distinguir a los falsos profetas por sus frutos. Y dice que uvas no vienen de espinos, ni higos de los abrojos. Cada árbol tiene su naturaleza. El falso profeta no viene de un árbol bueno, y su fruto no va a ser bueno, definitivamente. El árbol bueno produce buenos frutos, el árbol malo produce frutos malos. Llegamos a la conclusión, viendo estos pasajes, incluido varios pasajes en este Evangelio de Juan, que el fruto revela la naturaleza de la planta o el árbol. Siendo que la vid es Jesucristo, su vida que fluye a través del pámpano y produce el fruto, realmente el fruto necesita corresponder con la calidad de la vid. En este caso el árbol, pero es una vid. Necesita corresponder a la persona de Jesucristo. Identificamos el fruto muy claramente como el ser y el hacer. El ser siendo nuestro carácter, nuestra santidad, que refleja la persona de Jesucristo con su vida. Y lo que hacemos resulta que podemos simplificarlo y decir edificación y compartir el Evangelio con personas que no conocen a Jesucristo. Y el resultado, cuando personas responden al Evangelio, es una respuesta que es parte del fruto. El ser y el hacer, para mostrar quién es realmente Jesucristo. Compartimos el mensaje porque es parte de lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho que debemos hacer. Y eso es parte del fruto que el Señor Jesucristo quiere ver. Él citó en la parábola del sembrador, había 4 clases de tierra. Únicamente la última clase de tierra, que refleja el corazón bueno de la persona, que responde, oye, responde a la palabra y da fruto en abundancia, a 30, a 60 y a 100%. Que en ese tiempo eran cosechas enormes, que no había los equipos, etcétera, no había pues muchos factores en ese momento. Eran cosechas enormes. Y eso es lo que sucede de una persona que recibe la palabra genuinamente. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y Él da la provisión para poder hacerlo. Habrá unos detalles más el domingo siguiente mientras vamos siguiendo el pasaje. Unos detalles adicionales que enfocan un poquito más específicamente el fruto aquí. Es quiénes somos, nuestro carácter, nuestro ser y lo que hacemos. Si refleja la misión de Jesucristo, si refleja el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Terminamos allí la semana pasada habiendo visto los pasajes, pero faltó hablar de cómo permanecer en Cristo. El versículo 4 da un mandato claro: permaneced en mí, yo en vosotros.
¿Qué significa permanecer en Él? Debemos reconocer, si hemos entendido que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y que es la única manera que podemos tener una relación con el Padre, que podemos tener el perdón de los pecados, es por lo que hizo nuestro reemplazo, nuestro sustituto, la persona de Jesucristo. Es imposible quitar nuestra culpa por buenas obras. Es únicamente por su sacrificio, cuando Él tomó el juicio que nuestros pecados merecían, que podemos tener realmente el perdón de pecados. Y la respuesta que pide es arrepentimiento y fe. La persona que responde a Jesucristo de esta manera nace de nuevo. Tiene un nacimiento nuevo, no físico, sino espiritual, donde la vida de Dios está en su corazón, donde tiene un nuevo poder, tiene una comunión, una relación con Dios, y puede comenzar a experimentar una vida real, la vida eterna, la vida de Dios. Esta unión es real para los de nosotros que hemos entendido el mensaje del Evangelio y hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Y como fluye la vida de la vid a los pámpanos y al fruto, de la misma manera la vida de Jesucristo fluye en y a través de nosotros. Es su vida que produce el fruto. No son nuestros esfuerzos. Es lo que Él hace. Es lo que Él hace sencillamente en nosotros. Debemos tener a Jesucristo como el enfoque de nuestra vida. Si vamos a permanecer en Jesucristo, implica cortar con las cosas de la carne, especialmente el egoísmo, el enfoque en nosotros mismos. Implica pasar tiempo en la palabra de Dios, implica aprender de Jesucristo, aún meditando en los evangelios muy particularmente. Vamos aprendiendo de Jesucristo. Y hay tantas cosas que aprender de Él. Es de valorar la relación que tenemos con Él. No de tratarlo como algo sin importancia, algo que hacemos una vez en la semana. Es algo donde tenemos el privilegio de relacionarnos con Él diariamente y frecuentemente, aún durante el día, mantener esta comunión con Él. Para pasar tiempo en comunión con Cristo, lo hacemos por la palabra, por la oración. Escuchamos a Dios hablarnos por la palabra. Vivificar a veces ciertas porciones. Le escuchamos en oración, le compartimos necesidades, cargas, intercesión por personas, por oración. Esta comunión puede incluir, y naturalmente debe incluir, adoración, reconocimiento de la grandeza de Dios y nuestra sumisión, nuestra reverencia ante Él. Pero también incluye el reconocer y tratar con los obstáculos que podemos tener para tener comunión con Cristo. Identificar las dificultades y ver en qué manera podemos eliminar estas dificultades. ¿Cuáles son los impedimentos y cómo eliminar los impedimentos? Hay que pedir sabiduría de Dios para hacer esto. En vez de vivir en nuestras fuerzas, en vez de vivir solamente en dependencia de nuestra capacidad de pensar, pedir sabiduría de Dios para poder tener la orientación necesaria. Permanecer en Cristo implica también una identificación con su misión y sus propósitos. Es unirnos con Él. Es entender quién es. Es entender qué quiere lograr. Es parte del hacer. Su misión, sus propósitos. ¿Qué quiere de nosotros? Eso es parte de lo que significa permanecer en Cristo. Y Él en nosotros. Si en tu vida
no pasas mucho tiempo enfocado en la persona de Jesucristo, aprendiendo de Él, definitivamente va a ser imposible llevar fruto para la gloria de Dios. Imposible. Si no estamos unidos con Él, ¿cómo que vamos a dar en ese sentido? Cualquier fruto aparente que podemos producir, por decirlo así, puede ser de la carne y no algo que realmente glorifica a Dios. Jesucristo nos ha mandado a sus seguidores permanecer en mí. Es un mandato. No es opcional. No es si desean. Tienen este derecho a poder permanecer en mí. Es lo que espera de lo que son, nosotros que somos sus seguidores. Pienso en un caso que conozco, una persona que estaba viviendo para Dios, estaba llevando fruto en forma significativa, tenía una comunión estrecha con Dios. Dios lo estaba utilizando, pero en un momento, y no estoy hablando de perder la salvación aquí, pero en un momento dejó de permanecer de cerca en el Señor Jesucristo y comenzó a enfocarse en otros libros fuera de la palabra de Dios. Libros de liderazgo, libros de administración. Yo leo libros de liderazgo, yo leo libros de administración que no son escritos necesariamente por hijos de Dios. Yo aprendo de estas cosas, pero hay que saber filtrar esas cosas también. Su enfoque llegó a ser lo que decían estos autores. Dejó de llevar fruto para la gloria de Dios. Ya definitivamente estaba haciéndolo, pero dejó de enfocarse en la persona de Jesucristo. El resultado es que perdió. Llegó a ser evidente. Y unos amigos, los más cercanos, tienen que hablarlo y decir, algo anda mal aquí. Es algo continuo, algo de relación con el Señor Jesucristo, no algo de vez en cuando. Es desarrollar esta relación. ¿Cuántos en la iglesia están llevando fruto para glorificar a Dios? No estoy pidiendo que levanten la mano, por favor. Eso es una pregunta interna. En cuanto a nuestro carácter, nuestro crecimiento, en cuanto a nuestra labor también de poder compartir la palabra, en cuanto a edificar a otras personas. ¿Cristo es la pasión de tu vida? ¿O solo alguna actividad que incluyes en la semana de participar en la celebración? Todo lo demás recibe la prioridad en vez de Cristo. Son preguntas que tenemos que hacernos y con frecuencia tenemos que analizar nuestras vidas. Podemos desenfocarnos en un momento dado, pero podemos arrepentirnos y enfocarnos de nuevo. Amén. Aquí debemos observar algo en el versículo 2. Hay dos cosas. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Hablamos la semana pasada de la viticultura, donde la vid tiene mucho crecimiento de pámpanos, desbordado muchas veces, y todo se da en hojas y no en fruto, a menos que se pode mucho. Y lo que leí y lo que observé de unos cursitos que tomé por internet era hasta 90% de la planta se quitó antes de comenzar la primavera para llevar mucho fruto y no solamente mucho crecimiento de ramitas que no tenían ningún valor. El propósito es llevar fruto. La viña es tener uvas.
No pocas, sino muchas. Hay dos aspectos aquí. Analizamos primeramente los planes de Dios para los que no llevan suficiente fruto. Somos todos nosotros. Dios quiere podarnos, por lo que dice aquí, limpiarnos, ayudarnos a llevar más fruto. El Padre, como el labrador, quiere quitar todas las cosas que no contribuyen a llevar fruto en la vida. Los aspectos de nuestra vida que no contribuyen a su plan. ¿Qué quiere eliminar Él de nuestras vidas? Todo lo que no refleja correctamente su carácter. El carácter de Jesucristo. Por ejemplo, la soberbia, la altivez, la rebeldía, mentiras, falta de responsabilidad y cumplimiento, falta de amor, todo patrón de pecado, en sus varias formas, chismes, egoísmo, buscar lo nuestro en vez de buscar lo de otros, mal uso del tiempo y muchas otras cosas no contribuyen a llevar fruto. No refleja el carácter de Jesucristo. Necesita ir trabajando en nosotros para eliminar estas cosas, para que llevemos más fruto. Vamos a hacer algunas observaciones, Rebeca, y pido para poder verlo aquí en la pantalla. Hebreos capítulo 12, versículos 4 al 11. Yo voy a pedir un voluntario, como hicimos la semana pasada, que puede ponerse de pie, puede leer en voz alta este pasaje. Obviamente hay varias diapositivas allí. Alguien que puede ponerse de pie y leerlo en voz alta, puede ser varón o mujer. Ahí, la semana pasada encontramos que tanto hombres como mujeres tenían muy buenas voces, poderosas y buenas. Entonces, voluntario. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gracias, Diana. Vamos a demorarnos un poquito en este pasaje para evaluarlo. Dios disciplina a los que ama. Dios corrige. Dios quiere obrar en nosotros. Dios quiere eliminar aspectos del pecado. Quiere obrar en nosotros para ser más semejante al Señor Jesucristo. Lo compara con los padres terrenales que hacen lo que piensan. Ninguno de nosotros hemos sido perfectos en eso en cuanto a la disciplina. Pero definitivamente está diciendo aquí que como los padres terrenales disciplinaban y tienen la responsabilidad de hacerlo, Dios lo hace, pero de una forma perfecta. No hay ninguna duda en cuanto a su capacidad de hacerlo perfectamente. Y cita el Antiguo Testamento cuando dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él,
porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es algo que debemos esperar, corrección de nuestro Padre Celestial. Y la pregunta llega a ser, ¿y cómo es esa disciplina? Podemos tener ideas varias en cuanto a qué significa, qué forma se va a ver. Yo sugiero algunas ideas aquí que vamos tratando, no digo que son ideas exhaustivas, pero creo que son ideas para entender mejor maneras como Dios puede obrar a nosotros. Sigue, Rebeca. Sí, primeramente, convicción en el interior de nuestra vida. Por ejemplo, podemos leer estas escrituras. Y mientras estamos meditando en una porción, Dios puede estar hablándonos. Y allí, hay algo allí que tú necesitas corregir. Hay algo de enojo que tú estás sintiendo contra quien sea. O hay algo de honestidad que tú no estás manifestando. Una convicción interior de pecado, de necesidad de cambiar en algo. Dios utiliza la palabra. Puede ser un domingo, están escuchando una enseñanza y hay algo que llega al corazón y se siente, esto fue para mí. De una manera suave. Una corrección verbal, por decirlo así, suave. Si uno aprovecha, si uno presta atención, si uno actúa confesando, afirmando, tomando pasos, surgió su efecto. Surgió su efecto. Es suficiente. Dios no tiene que hacer más con nosotros en ese momento, en esa área, porque respondimos a una palabra leve, suave. Y sabemos la diferencia entre lo que viene del enemigo y lo que viene de Dios. Dios nos señala, nos muestra, nos orienta, pero nos guía a querer confesarlo. Definitivamente. Mientras, en el caso del enemigo, nos exige, nos presiona, nos señala los problemas que tenemos, pero no nos lleva a hacer nada, solamente nos condena en el proceso. Condenación viene del enemigo. Convicción de pecado nos lleva a querer confesarlo y arreglarlo, y corregirlo, y cambiarlo. Hay una diferencia grande entre la voz de Dios y la voz del enemigo al respecto. Dios no condena. Dios en su gracia nos guía a tomar acción. Una manera es convicción interior de nuestra vida, utilizando la palabra de Dios. Otra posibilidad es que Dios utiliza comentarios de otro hermano. Puede ser que un hermano del grupo familiar comenta algo, nos orienta en algo, sea en el encuentro, sea fuera del encuentro. Recibimos una palabra, nos orienta, observa algo que necesitamos apoyo, necesitamos orientación, necesitamos corrección, amonestación, según el caso. Todos tenemos puntos ciegos en nuestras vidas. Todos tenemos cosas que no vemos bien. Para otros es más fácil. Para nosotros no lo vemos. Es parte de nosotros. Pero no debe ser. Son aspectos que necesitan corrección. El funcionamiento del cuerpo de Cristo es una herramienta para ayudarnos a crecer. La intención no es condenar, la intención es ayudarnos a crecer espiritualmente. Una tercera manera de disciplina de Dios, utiliza las pruebas. Hay situaciones en la vida como pruebas
que Dios utiliza para formar nuestro carácter. Las pruebas pueden ser muy variadas en su naturaleza. Vamos a ver un pasaje en 1 de Pedro. ¿Tengo voluntario para ponerse de pie y leer esta porción? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual que perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Puedes volver, Rebeca. No, allí, está bien. Si es necesario, por un poco de tiempo, puede ser que sea necesario ser afligido en diversas pruebas para someter a prueba nuestra fe. ¿Fáciles? No. ¿Valiosas las pruebas? Sí, para los propósitos de Dios. Son maneras de obrar en nosotros, perfeccionar nuestra fe, refinar nuestra fe, mostrar lo genuino de nuestra fe, o en algunos casos lo que no es genuino. No es una fe genuina en algunos casos. Para llegar a ser una fe mucho más preciosa que el oro, que los hombres valoran. Los precios del oro va subiendo en el mundo, pero mucho más importante es la calidad de nuestra fe. Otra manera que Dios utiliza en nuestras vidas para ayudarnos en nuestro crecimiento, en la categoría de disciplina que Dios utiliza para ayudarnos a crecer, para llevar más fruto en la vida. Sigue, Rebeca. Número 4. La falta de responder en sumisión y obediencia a estas maneras de obrar de Dios en nosotros implica que Dios puede usar medios más severos para conseguir nuestra atención. Muchas veces es suave si respondemos bien, si somos sensibles. Pero si no, Dios puede usar medios más severos para llamar la atención. La obstinación nos lleva a resistir, pero Dios tiene otros mecanismos. Dios tiene otra manera de llamar la atención a nosotros. Siguen, Rebeca. Dios utiliza a los líderes de la iglesia para orientarnos. Vamos a ver Hebreos 13, 17. Sí. Tengo voluntario para leerlo, puesto de pie. Obedeced a vuestros pastores, los que dirigen, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Gracias. La palabra pastores no aparece literalmente en el griego del Nuevo Testamento, sino es una interpretación que han dado los que han traducido la versión de Reina Valera. Literalmente es obedecer a los que dirigen. Está bien, la palabra pastor pues significa esto, pero va más allá de solamente pastores. Los que están tomando liderazgo en nuestra iglesia, delegamos responsabilidades a los siervos, a los coordinadores de ministerios, para pastorear. Estamos delegando responsabilidades para poder dar mejor atención. Y la exhortación aquí es de obedecer a los que dirigen, sujetarse a ellos, porque ellos velan por nuestras almas. Y nosotros tenemos que rendir cuentas delante de Dios también por lo que hacemos o no hacemos. Pero cuando uno habla con personas,
uno ve una respuesta positiva, da alegría en nuestro corazón de ver cómo obra Dios en el corazón de otra persona. Cuando hay resistencia, da tristeza. Cuando hay mucha resistencia, da mucha tristeza. Y es posible que en algunos momentos que uno que está dirigiendo se queja por la falta de respuesta de personas. Y el pasaje dice, esto no es provechoso. Es una exhortación a responder a la orientación. Obviamente la orientación debe basarse en la palabra de Dios. No debe ser solamente opinión, no es la idea. Otro paso. Se me ocurre que aquí cabe perfectamente bien también los pasos de disciplina en la iglesia. Es un medio que Dios puede utilizar. No vamos a mirar el pasaje. Hay un pasaje clave en Mateo 18 donde habla de amonestación personal. O sea, una ofensa, y Milton ha enseñado en el pasado cómo llegar delante de Dios, delante de la persona, habiéndose humillado delante de Dios uno mismo para responder. ¿Cómo preparar su corazón para poder compartir con el hermano? Lo que estamos poniendo como amonestación personal, pero hecho con una actitud correcta. Si no surge el efecto, 2 o más o 3 más van con la persona inicial para tratar el asunto y constatar y mostrar la importancia de atender la situación. Y si no, se informa a la iglesia, representado por su liderazgo, donde el liderazgo puede llamar la atención a la persona a tomar acción en cierta área de pecado. Y si no hay arrepentimiento, el último paso es de separar a la persona de la comunión de la iglesia con una finalidad específica para que la persona recapacite y regrese arrepentido. Lamentablemente, en la historia de la iglesia hemos tenido que recurrir al último paso de disciplina en algunos casos. Yo calculé en un momento dado que unos 75% de las personas respondieron eventualmente en arrepentimiento y fueron recibidos de nuevo. Son pasos serios, pasos donde no queremos tener que llegar, pero son pasos necesarios en algunos casos para que la persona tome en cuenta la seriedad de la palabra y tome la acción necesaria. Un paso más que yo puse aquí en cuanto a disciplina de Dios. Por no probarse, los creyentes en la iglesia en Corinto sufrieron enfermedades y muchos durmieron. ¿Qué quiere decir eso? Durmieron. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 11. Necesito una persona que puede ponerse de pie y leer en voz alta la porción. 1 Corintios 11, 27 y 32. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues nos examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Gracias. Son palabras serias.
Es en el contexto de celebrar la cena del Señor y lo que significa. Algunos de ellos de esa iglesia que no tenían que trabajar hasta tan tarde como algunos de los esclavos que habían conocido a Jesucristo, llegaban, tenían un ágape, una comida significativa, un almuerzo, hablando de estilo colombiano, y acabaron con toda la comida antes de que llegaban algunos que no podían llegar a tiempo. Estaban más interesados en llenar la barriga y no en el aspecto espiritual de esto. Pablo dice, si tienen hambre, comen en su casa antes de llegar y no comer tanto. No prestaron atención al efecto sobre las demás personas. Estaban interesados en buscar lo suyo. En ese momento era el hambre. Pero nota lo que está diciendo allí. Dice bien correctamente lo que significa el pan y la copa. Lo que significa la muerte de Jesucristo por nosotros. Y dice que muchos de ellos sufrieron enfermedades y debilidades. Y muchos duermen. No estamos diciendo, quiero aclarar, no estamos diciendo que toda enfermedad es debido a un problema personal de pecado. No estamos diciendo eso. Pero en el caso de esa iglesia, aparentemente que muchos sí estaban enfermos por su pecado. Y dice, y muchos duermen. No es que están en la casa durmiendo hasta tarde. Murieron. Eran hijos de Dios. Es un término que se utiliza para los que son hijos de Dios. Pero hay efectos serios. Dios toma acción para llamar la atención de la persona, para recapacitar, para arrepentirse de sus actitudes o acciones problemáticas. Son algunas maneras que yo observo en la Escritura de cómo Dios disciplina a los que ama. De maneras suaves a maneras más fuertes para llamar la atención. Él es el labrador, el que está podando lo que necesita eliminarse en nuestras vidas. Que mencionamos todo lo que no refleja su carácter: soberbia, altivez, rebeldía, mentiras, falta de responsabilidad y cumplimiento de responsabilidades, falta de amor, todo patrón de pecado, chismes, egoísmo, etcétera, etcétera. Son los planes de Dios para ayudarnos a llevar más fruto. ¿Duele? Sí. Algunas maneras más que otras maneras. Pero Dios quiere obrar en nosotros. Nuestro carácter y también nuestro enfoque y nuestro ministerio. Pero en Juan 15, versículo 2, vimos otra clase. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y también en versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recoge y los echa en el fuego y arden. Es posible que algunos participan en una iglesia y piensen que por el solo hecho de asistir a celebraciones, a cultos que forman parte del cuerpo de Cristo, que no han entendido el paso de nacer de nuevo, la relación que podemos desarrollar y debemos desarrollar con el Señor Jesucristo. Y lo ven como una práctica de una religión. Vimos los ejemplos brevemente la semana pasada, anteriormente en un mensaje que yo di en el libro de Juan. Personas que aparentemente estaban siguiendo a Jesucristo, pero Jesucristo
no se fiaba de ellos porque sabía lo que había en el corazón. Personas que estaban siguiendo a Jesucristo hasta que las palabras parecían demasiado difíciles de creer y se apartaron. Judíos que habían creído en Él, que el mismo Señor Jesucristo dice, si permanecen en mi palabra, en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Estaban allí un vínculo, pero no era un vínculo profundo, significativo, real. Parcial, difícil de saber la diferencia. Para el ojo humano no era fácil saberlo. Hasta cierto momento, cuando llegó a ser evidente, las personas dieron la espalda y se fueron. También en 1 de Juan habla de lo mismo. Algunos salieron. El mismo autor lo maneja así. La relación con Jesucristo se hace por relacionarnos con Él, por entender que Él murió por mí, no solamente por todos, sino por mí específicamente, por mis pecados. Y Él quiere la respuesta de arrepentimiento, de no caminar a mi manera de ver las cosas, a mi manera de pensar que esto es lo correcto, sino de entender que necesito de su palabra, necesito profundizar, necesito de lo que hizo Jesucristo para mi vida, porque no hay manera de relacionarme con el Padre sino por Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz al cargar con mis pecados. Y necesito poner toda mi confianza en Él y lo que Él hizo, no confiando en Él intelectualmente y dependiendo de mis obras, de lo que yo puedo hacer para contribuir. Es únicamente lo que Él hizo. Pero hay personas que pueden estar participando por largo tiempo en algunos casos, pero no tener esta relación. Puede ser la clase de persona, lo que llamamos a veces cristianos nominales. Profesan, pero su vida no da las muestras en ciertos momentos. Si hay alguien que está presente, que participa aquí con nosotros, que todavía no está seguro de su situación espiritual, puede acercarse a uno de nosotros. Hay muchas personas aquí, la persona que le invitó, algunos de los pastores, Carlos, Felipe, mi persona. Hay otras personas, si son damas, hay mujeres aquí más que dispuestas también a guiarle en algo si necesita hablar. Si está confiando en lo que hace y no exclusivamente en Jesucristo, necesita ayuda para entender mejor el mensaje más claramente. Si Dios le está hablando, no estoy pidiendo algo público, pero si tiene inquietud en su corazón, mejor expresarlo. Podemos hacer una cita, podemos hablar más a fondo. Será necesario. Pero tenemos otra categoría allí en esto. Por ver que sigue Mateo 7, 21, 23. Por favor, una persona que se pone de pie para leer. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Son palabras muy serias, viniendo de la boca del Señor Jesucristo. Es en el contexto inmediato de los falsos profetas, vestidos de ovejas, pero por dentro lobos rapaces.
No es suficiente declarar con la boca que creemos en el Señor Jesucristo. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esa clase de señales no da ninguna seguridad necesariamente que uno es hijo de Dios. Sus frutos mostrarán la clase de árbol que es. Los que hablan así, su doctrina es sana, basada en la palabra de Dios. No digo cualquier versículo que utilizan, sino en el contexto adecuado de lo que dice la palabra. Interpreta adecuadamente lo que dice la palabra. Sus vidas personales reflejan el carácter de Dios. Si las personas llaman la atención sobre sí mismos o sus ministerios y no dan enfoque completo en la persona del Señor Jesucristo, no es buen árbol. Si todo lo que hacen es enfatizar el Espíritu Santo, y creemos en el Espíritu Santo, pero si el énfasis está en el Espíritu Santo, hay algo errado, porque el Espíritu da testimonio y glorifica al Hijo, al Señor Jesucristo, y no llama la atención a sí mismo. La función, una función importante del Espíritu Santo es dar testimonio y glorificar al Hijo. Si el ministerio está enfocado en llamar la atención al Espíritu Santo todo el tiempo y no se enfoca en la persona del Señor Jesucristo, debemos abrir los ojos y entenderlo. Las palabras solemnes, Jesucristo hablando, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Personas que estaban actuando supuestamente en el nombre del Señor Jesucristo. El plan de Dios para cada uno de sus hijos es que lleve fruto, y fruto que permanece. Ese fruto incluye nuestro carácter, nuestro ser, nuestro hacer, nuestro testimonio ante el mundo incrédulo. La calidad de fruto en nuestras vidas comunica acerca de la calidad del árbol. En este caso, comunica acerca de la persona de Jesucristo, la vid verdadera. Si permanecemos en Cristo y Él en nosotros, podemos llevar fruto para la gloria de Dios. Es su plan, es su deseo, es su provisión. No es que producimos el fruto nosotros por mucho correr, por mucha actividad. Es por permanecer en Él. Es por seguir aprendiendo de Él. Es por depender de su poder. Pero también Dios nos limpia, quitando las cosas de la carne, para que llevemos mucho fruto. Eso es su plan. Quiere ir obrando en nosotros como el labrador. El que no lleva fruto es quitado y destruido. No estamos hablando de perder la salvación, pero posiblemente la persona nunca entendió el mensaje correctamente y está dependiendo de sus propias obras. ¿Estamos llevando fruto debido a nuestra permanencia en Cristo? ¿O somos como algunos en el Evangelio aquí de Juan, que no eran discípulos verdaderos de Jesucristo y no permanecieron? Son preguntas de mucha importancia. Son preguntas para contestar cada persona. ¿Luchamos contra Dios
cuando Él quiere eliminar todo lo carnal de nuestra vida. Si insistimos que queremos seguir siendo la misma persona sin transformación, la resistencia puede producir un aumento de pruebas o disciplina de parte de Dios para que respondamos correctamente. Si estamos resistiendo a Dios en lo que Dios quiere hacer en nosotros, se puede calificar de soberbia. Y la palabra está clara cuando dice: Dios resiste a los soberbios. Al que es soberbio, resiste. Da gracia a los humildes. Exalta en su momento a los humildes, pero resiste al soberbio. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias que tú eres el labrador, que tú eres el Dios soberano, que tú sabes las cosas que necesitas hacer en nuestras vidas para tener los efectos que tú deseas tener en nosotros, para que llevemos fruto, mucho fruto de calidad que refleja el carácter de tu Hijo, el Señor Jesucristo, y el mensaje y la misión del Señor Jesucristo. Padre, nos sometemos delante de ti diciéndote: haznos sensibles a tu voz, haznos sensibles a tu palabra. Obra en nosotros lo necesario para que crezcamos, para que seamos fieles, para que llevemos mucho fruto, mostrando a otros quién es Jesucristo. No podemos hacerlo en nosotros, Padre, estamos conscientes. Es por la obra de Jesucristo en nosotros, y que nuestra responsabilidad es desarrollar esta relación con Jesucristo, utilizando tus provisiones, utilizando tu palabra. Bendice tu palabra en nuestros corazones en la mañana de hoy. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos. Seguiremos.